Muchas gracias por acercaros al cartel, sobre todo en estas condiciones. Y antes de comenzar con la rueda de prensa, sí quería presentaros a las personas que estamos en esta mesa y detrás. En primer lugar, Ricardo Borutarán, es el abogado que ha llevado la causa en el partido. Bego Landa, presidenta de la mesa de la Asamblea Nacional de Eusko Alkartasuna. Nerea Martínez Cerrillo, miembro de la Comisión Nacional de Garantías. Iker Raona, coordinador de Vizcaya. Y yo misma, Eva Blanco, secretaria general de Eusko Alkartasuna. Y digo bien, soy secretaria general de Eusko Alkartasuna, sin trampa ni cartón. Soy secretaria de Eusko Alkartasuna porque me presenté a un proceso de primarias con la reglamentación clara, realizada, modificada y aprobada por nuestra Asamblea Nacional. Un proceso de primarias al que se presentaron dos personas más, con las mismas oportunidades y reglas que yo, pero ninguno de ellos dos reunió las condiciones necesarias para ser candidato. Así lo dictó primero el Comité de Organización Electoral y así lo dictamina también la sentencia. En ningún caso hemos cometido fraude alguno, no lo ha hecho el partido, ni mucho menos yo, a nivel particular. Todo lo contrario, se han puesto todas las garantías para que el proceso fuera neutral, transparente y acorde a la reglamentación interna. De la reglamentación interna, reitero, escrita, debatida y aprobada por la propia afiliación en la Asamblea Nacional. Lo único que he hecho yo en este caso ha sido cumplir con los requisitos. Una no entra a ser secretaria general de un partido para malmeter ni para destruir, todo lo contrario. Sentir que tenía el apoyo de la afiliación de Eusko Alkartasuna en toda la geografía vasca y parte de la diáspora es lo que me ayudó a presentarme para ser secretaria general de mi partido con las normas y la reglamentación en la mano, pese a las calumnias que se han vertido contra mi persona. Calumnias, mentiras, insultos, mentiras e intentos por desacreditarme personal, política y también profesionalmente. Desde que se puso en marcha el proceso de primarias y desde que estoy a la cabeza de Eusko Alkartasuna, hasta ahora en funciones, porque 4 afiliados y afiliadas demandaron a este partido, poniendo en cuestión el proceso de primarias, así como el acceso a la base de datos, sé que todos los pasos dados por la dirección de Eusko Alkartasuna han sido prudentes y escrupulosos. Han sido transparentes y refrendados por la Asamblea General. Han sido democráticos y han defendido en todo momento los derechos de toda la afiliación sin vulnerar ningún derecho fundamental de nadie, como tendría que ser y como así ha sido. La respuesta de los 4 demandantes, sin embargo, ha sido la de desacreditar a Eusko Alkartasuna, a su gente, a su proyecto y a las personas que han encabezado Eusko Alkartasuna. Maniobra que el sector de Mayorga Ramírez ha llevado a cabo para intentar ganar externamente lo que perdían internamente. Y ya hemos visto que no con mucho éxito. La dirección actual, así como la anterior liderada por Pello Urizar, siempre hemos abogado por el diálogo y también por el respeto a los órganos del partido. Hemos seguido el mandato del Congreso y de la Asamblea Nacional y cuando han surgido división de opiniones, diferencias, hemos preguntado a la afiliación, aceptando, acatando siempre su respuesta. No entendemos otra manera de hacer y no queremos esa otra manera de hacer de quienes se creen que por gritar más, por salir más en los medios, por acusar, difamar, insultar o enturbiar más el buen hacer del partido, se obtiene algo en beneficio propio. Esta dirección, conmigo a la cabeza, pero con mucha y muy válida gente a los pies, espaldas, brazos, corazones y mente que forjan el cuerpo de Eusko Alkartasuna, vamos a dirigir este partido para seguir aportando desde la socialdemocracia, desde el independentismo, desde el pacifismo y desde la justicia social y mejorar así este país. La sociedad vasca acaba de refrendar esta apuesta en las urnas y es para y por ello por lo que tenemos que trabajar ahora. Aunar fuerzas, gentes, pensamientos, movimientos en defender a ultranza un país que garantice unas condiciones de vida dignas para todas las personas. A incidir en la idea de que más tiene que aportar, a abordar la emergencia climática, a trabajar desde todos los ámbitos y a legislar también para que la violencia machista desaparezca de una vez de nuestras casas y de nuestras calles, a poner a los cuidados en el centro, a ocuparse de nuestros mayores y a pensar también en los más jóvenes. En definitiva, a construir un país más justo
y más solidario. Uno de nuestros lemas más manidos y más expandidos desde hace 34 años es el de todos los derechos para todas las personas. En ello estamos trabajando desde las instituciones, políticamente y también en la calle. Y eso también es un leitmotiv de nuestro proceder interno. Así, hemos defendido siempre los derechos de la afiliación a su privacidad y a sus datos, tal como lo indica la Ley de Protección de Datos y como corrobora la sentencia de ayer. Hemos cuidado y defendido los derechos de nuestra gente, a pesar de algunas personas. Sí, porque algunos afiliados y afiliadas han intentado vulnerar estos derechos difamándonos por no hacer lo mismo. Pero ¿cómo se pretende así cuidar y defender a toda una sociedad si no lo hacen con los de casa? En Eusko Alkartasuna no estamos ni estaremos nunca a favor de solventar nuestras diferencias en los juzgados. Somos más de trabajar de manera discreta, a diario, como las hormigas, de estar y hacer sin ostentar, de dar lo mejor de nosotras para el bien del país, del pueblo y del partido. Y en ello seguimos y seguiremos. Quien no comparta esta visión rompe con esa dinámica y no deja trabajar al resto. Como se dice en euskera, bakean dagoena, bakean utzi. Esperemos que los demandantes recapaciten, no recurran a esta sentencia, se aparten de esa vía que nunca, jamás debieron emprender. Confieso que han sido unos meses largos, duros para este partido y también para mí en particular. Pero siempre hemos tenido la absoluta certeza de que estábamos haciendo las cosas bien, con transparencia y con rigor. Y es una pena que todo esto se haya tenido que demostrar en un juzgado. Quiero agradecer a todas las personas que creyeron y creen en mí, en esta dirección y en el proyecto de Eusko Alkartasuna. Agradezco la confianza de la afiliación, que son el mayor tesoro que tiene este partido. Mientras tanto, continuaremos ahora sí, con todas las de la ley, trabajando por crear una nueva manera de entender la política, más amplia, más honesta y más comprometida con la sociedad civil, como nos demuestran en Iparralde, como queremos hacer en Egualde, para construir la nueva Euskal Herria, en paz, en igualdad y sobre todo en libertad. Quien quiera, que se sume y que siga trabajando en este sentido. Eskerrik asko zuen arretagatik, zuen izanetara galderai badago.